¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Javi, el tercer mosquetero, y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión ustedes se preguntarán: Javi, ¿por qué estás maquillado como un Catrín? O un intento de Catrín. Y eso es porque este video obviamente lo estoy grabando en las fechas de Día de Muertos, pero pues lo estoy subiendo después. En fin, el tema del día de hoy es para mí bastante raro. Es un tema donde contiene mucha información. Es un poco sádico. No sé si a la gente le guste esto, o tal vez sí. Yo creo que sí hay gente a la que le guste. A mí realmente me pareció un tema bastante interesante. En esta ocasión decidí hablar un poco acerca de los asesinos seriales. Ya sé que no es un tema como que tan relacionado con el Día de Muertos, o bueno, sí, por tantos muertos que hubo, pero bueno, a mí en realidad me pareció un tema muy interesante, que contiene información muy rara, pero entretenida, que posiblemente les sirva para la cultura general, o no sé, o para meterles miedo. Pero bueno, vamos a empezar con el video del día de hoy. ¿Qué pedo? Ok, vamos a empezar. Voy a hacer un listado de los asesinos seriales con más número de víctimas. Voy a hacer como que una enumeración. No sé cuántos vayan a ser, ya después voy a poner cuántos fueron, pero obviamente van a ser de los más importantes. Cuando estoy investigando me sacó mucho de pedo que fueran un chingo de asesinos. Yo sé que no soy una persona experta en el tema, pero al menos voy a tratar de hacerlo lo más explicativo que se pueda. No sé si esa palabra exista, pero bueno, espero que les guste y se les haga interesante y al menos aprendan algo de cultura general, o no sé, no es cultura general, no sé, al menos que aprendan un poco acerca de los asesinos. Chinga su madre. Ok, con el primero que vamos a comenzar es Harold Shipman, que es originario del Reino Unido. Este personaje tiene alrededor de víctimas contabilizadas entre 250. Harold Shipman era conocido como el Doctor Muerte, y esto es porque él era un médico de profesión que en la mayoría de sus asesinos, o sea, de sus asesinatos, perdón, o de sus víctimas, eran sus pacientes. Pero no solo se generaba, o sea, no solamente era generalizado como pacientes, sino pacientes mujeres, lo cual es muy extraño. Pero bueno, Harold Shipman fue condenado en el año de 2003 por un total de 15 víctimas. O sea, lo condenaron porque salieron a la luz 15 víctimas en ese momento, pero después investigaron y resultaron que eran alrededor de 250. Aunque investigando un poco más, las víctimas que solamente fueron contabilizadas fueron 250, pero se cuenta o se dice que alrededor fueron entre 250 y 400 víctimas. Maldita sea. Fueron un chingo de víctimas. Este era conocido como un médico asesino en serie. Ok, el siguiente asesino o asesina lo voy a leer porque es un nombre bastante complicado. Es Marianne Soulakiotis, que era mejor conocida como la mujer Rasputin y es originaria de Grecia. El año efectivo en que se realizaron sus muertes o los asesinatos que ella realizaba era entre el año de 1940 y 1950. El número total de víctimas que tiene la mujer Rasputin es de 177 contabilizadas. O sea, es como el punto que tratamos de Harold Shipman. Solamente como que las que están registradas es de 177, pero en realidad no se sabe si fueron más o fueron menos, aunque yo creo que fueron más de 177. Ok, les voy a leer este punto porque es bastante interesante y dice así: la mujer Rasputin, líder secretaria responsable de 177 muertes en Karatea. Sus víctimas fueron mujeres, jóvenes, miembros de la secta a las que se sometía a crueles torturas motivada por delirios religiosos de purificación. En este tema lo voy a abordar como lo que estaba hablando al principio. Cada asesino tenía sus razones. Yo sé que pues algunas eran mentales, pero en este caso era por la purificación. O sea, se metía mucho en el rollo de la secta en la que ella estaba, y posteriormente empezaron a realizar torturas y todo esto porque según ellos se purificaban. Lo vuelvo a repetir, no sé exactamente o al 100 la historia completa, pero es lo que se dice. Entonces, la mujer Rasputin fue una asesino serial por más de 177 víctimas.
Luis Alfredo Gustavo, mejor conocido como La Bestia, que era de Colombia, tuvo los años más efectivos en número de víctimas entre el año de 1980 y el año de 1999. Yo nací en el 98. En fin, el número total de víctimas que tiene registrado, según los datos que yo tengo, es de 172. Pero el número total de víctimas posibles, que es el que se dice, se cuenta que posiblemente Gustavo, La Bestia, cometió, fueron alrededor de 400. O sea, nada que ver con la cifra que según ellos investigaron, que va de 177 a 400. En fin, La Bestia era conocido por asesinar mayormente a niños. Ok, La Bestia fue catalogado como un asesino en serie, que su historia es bastante tenebrosa y que en lo particular es de las que menos me gusta contar. La Bestia elegía a sus víctimas, que principalmente eran entre un rango de edad de los 8 y los 16 años de edad. Antes de matarlos, los violaba y después los torturaba. Y después pues obviamente los mataba. Luis Alfredo Gustavo fue detenido en 1999, pero obviamente dejando un historial bastante tenebroso, bastante feo en lo particular. Es el que más me llamó la atención por el hecho de que asesinaba a niños y por el número de víctimas que tiene en total. O sea, me pongo a pensar que si tuvo alrededor de 400 víctimas, no quiero ni imaginarme si en total fueron niños. Entonces, era un cabrón este güey. Ok, después de hablar de estos 3 asesinos seriales fuera de México, vamos a abordar asesinos de México. Y es que son bastante interesantes sus historias. Yo les traigo 2, el listado total va a ser de 5, ya que este video no quiero que sea tan largo. Pero bueno, vamos a hablar acerca de los asesinos seriales en México. Entre la lista que yo encontré están las llamadas Poquianchis. Algunos de ustedes quizás conozcan la historia de las Poquianchis, algunos no, pero según yo existe una película. No la he visto, pero posiblemente la vea después de que grabe este video. En fin, las Poquianchis fueron nombradas las asesinas en serie más prolíficas de México y el mundo. Manejaban burdeles en Guanajuato. La cantidad de víctimas de las Poquianchis oscila entre las 90 y 150. Según yo conozco la historia de las Poquianchis, es efectivamente como lo menciona, manejaban burdeles en el estado de Jalisco y en el estado de Guanajuato. Según yo, principalmente en Guanajuato. Estas Poquianchis eran hermanas, según mi conocimiento, y lo que hacían era atraer a chicas para que trabajaran en estos burdeles, pero las asesinaban. Y es que la historia es muy tenebrosa. Según lo que se dice, las mujeres que mataban o asesinaban las enterraban en el patio trasero de los burdeles, y también a los bebés que nacían. Lo de los clientes no lo sabía muy bien, pero es aún más tenebroso. Según yo, la cantidad de víctimas también no es exacta, o sea, estas son las cifras que manejan ellos, pero pues, como ya lo hemos visto, no creo que hayan sido solamente entre 90 y 150. O sea, si hace rato hablábamos de 177 registrados y en total eran 400, yo creo que fueron más víctimas. En fin, les dejo el criterio de que si quieren ir a buscar la película, si no lo quieren hacer, pues es muy su cosa, pero si lo quieren hacer es por bajo sus propios riesgos. No creo que sea mucho de miedo, sino que es más como para conocer la historia, y más porque pues fue en Jalisco y fue en Guanajuato y pues es de México. Ok, para concluir este listado de 5 asesinos seriales en México, tenemos a la Mataviejitas. Muchos de México pues obviamente conocen esta historia, y si no la conocen pues a continuación se las voy a contar. Ok, en mi casa está haciendo un chingo de aire, pero se escucha tenebroso, porque de repente se escucha como el de la vaca, la puerta, y como aquí afuera en la ventana tenemos un árbol de granadas, como que de repente golpea la ventana y ya me está dando mello. En fin, Juana Barraza Samperio, mejor conocida como la Mataviejitas, mató alrededor de 16 y 50 viejitas, como lo dice su apodo, se le podrá decir. Y desde la década de los 90 y hasta el 2000 fue cuando tuvo su mayor como época de efectividad de asesinatos, entre la década de los 90 hasta en el 2006. En algún momento la mujer se desempeñó como luchadora profesional bajo el nombre de la Dama del Silencio. Esa historia yo no la sabía, pero es bastante tenebrosa ya que era luchadora.
Quizás por eso tenía mucha fuerza sobre las viejitas. En fin, esta historia yo sí la llegué a escuchar más pequeño y en las noticias salía los asesinatos que ella realizaba, lo cual de verdad me daba miedo. O sea, ya ni siquiera puedes confiar de una señora, o ¿por qué matar viejitas? Pero bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Fue bastante corto, solamente quise como que mostrarles un poco de los asesinos. Y pues nada, nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Bye.